vamos a iniciar entonces apelando a la puntualidad de los que nos acompañan en este momento. Mi nombre es Andrea Benítez, yo hago parte del equipo de Cultura Digital de Udiarroba. El día de hoy traemos una invitada muy especial, enseguida ella nos va a contar un poco más pues, de quién es. Por el momento les cuento que es Clara Tamayo. Clara Tamayo es la coordinadora del programa Prensa Escuela del Colombiano y hoy nos va a estar contando pues algunas cositas relacionadas con el programa, pero pues también con el objetivo que tiene pues un poco este programa también en la formación de ciudadanía y en muchos asuntos pues no voy aquí como a hablar mucho para que Clara mejor nos cuente. Clara, una feliz tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio de conversación. Siempre es rico poder compartir con la gente que tiene intereses diversos y poder compartir lo que uno hace con amor y con mucha pasión. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara, por acompañarnos en este espacio. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden activar su micrófono, su cámara o establecer pues cómo hacer las preguntas por el chat. Este es un espacio más como de como un aprendizaje pues conjunto, una conversación. Entonces, son bienvenidas todas las preguntas, todas las inquietudes que ustedes tengan a medida pues como que Clara nos va contando algunos asuntos. Entonces, ojalá también se animen mucho pues como a participar, porque esa participación pues ayuda a dinamizar el espacio. Entonces voy por acá a compartir la presentación nuevamente para que Clara nos vaya contando algunos asunticos por este lado. Entonces, Clara, ¿te parece si empezamos pues como con algunas preguntas o empiezas como al contarnos un poco esta información que nos tienes para el día de hoy? Si quieres, les doy un poquito de contexto de qué es el programa de Prensa Escuela del Colombiano. No sé si muchos de los que nos acompañan hoy lo conocen o tienen algún referente de él. Y ahí sí arrancamos con las preguntas que quieran, ¿les parece? Claro que sí, claro. Bueno, entonces les cuento un poquito de este programa. Es un programa que tiene una historia muy interesante. Es un programa que pues no nace ni es un invento del colombiano. Es un programa que por allá en el 2030 va a cumplir ya 100 años. Eso suena como con muchos años, demasiado grande. Y es un programa que nace en el periódico The New York Times en Estados Unidos. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues porque todo tiene una historia y uno pues digamos que no va a ganar indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Y es una historia muy bonita porque incluso es un programa que nace en un momento muy particular, diríamos, si se quiere, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, históricamente hablando. En aquella época estaba pasando el mundo por una recesión económica importante. Hacía unos años también se había vivido una pandemia y pues era un momento en el que a duras penas había, digamos no es lo que es hoy en medios de comunicación. Existía la prensa impresa, los periódicos impresos, existía el teléfono incipientemente, pero había teléfono, había radio, ¿cierto? El telégrafo, no más. Es decir, no es lo que tenemos hoy de medios de comunicación e información. Y en aquella época, pues lo que conocemos de esa historia es que era ya bien complicado poder comprar la prensa en la calle, había muchas otras necesidades, digamos, antes que esa. Y en ese momento el New York Times decide entonces que tal vez la mejor manera de replicar la información y de hacer algo muy valioso con ella, si bien los periódicos no se podían vender en la calle, era entregarlos a las instituciones educativas para que los maestros leyeran con sus estudiantes la prensa en el ámbito escolar. Ese es, digamos, una génesis muy interesante que todavía nos acompaña hoy en lo que significan los distintos programas de prensa escuela en el mundo, que se conocen con distintos nombres: el diario en la educación, el diario en el aula, la prensa en la escuela, prensa escuela. Y a Colombia llegó este programa de la mano de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura en 1993. Y de manera formal arranca en el periódico El Colombiano en 1994. Digamos que esa es la historia del programa y nosotros en El Colombiano, de manera autónoma, hemos decidido desde ese momento que era muy importante la relación con las universidades
y desde el 94 que comenzó el programa, nos acompaña la Universidad Pontificia Bolivariana con sus facultades de comunicación y de educación. Desde el 2008 aproximadamente o 10, ya no recuerdo aquí un poquito, me perdonan las fechas, nos acompaña también la Universidad de San Buenaventura y hemos tenido una relación también muy interesante y muy estrecha con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia justamente y con la Facultad de Educación en procesos de investigación y de poder legitimar también todo lo que desarrollamos dentro del programa, que para nosotros es fundamental que tenga una legitimidad académica. Entonces, básicamente ayudamos a desarrollar espacios de formación para maestros de todas las áreas y de todos los niveles en el ámbito escolar para que comprendan la información de actualidad a la luz de la pedagogía y puedan enriquecer esos procesos curriculares enriquecidos pues con la información de actualidad, a ayudar a desarrollar estrategias de lectura con criterio, de generación de información con responsabilidad, que eso es lo que nos compete como ciudadanos. Tenemos otro componente de formación también con jóvenes que llamamos el taller Prensa Escuela. Es una estrategia muy bella que desarrollamos también en alianza con UPB y San Buenaventura, con jóvenes de secundaria entre los grados séptimo y undécimo, y que desemboca también en una publicación en la que los jóvenes pueden narrar esa experiencia de ellos de ciudadanía alrededor de este taller, y desarrollamos también investigaciones y otros materiales, digamos, educativos. Ese es un resumen así, a grandes rasgos, de lo que es Prensa Escuela. Muchas gracias, Clara. ¿De pronto hay alguna pregunta hasta el momento con relación al contexto que Clara nos ha ofrecido acerca del programa? Si de pronto hay alguna inquietud, saben que pueden activar el micrófono como les decía ahorita o escribirnos por el chat como ustedes quieran. Bueno, entonces yo sí voy a preguntar algo, Clara, con relación a, aquí hay un interrogante que dice qué sociedad queremos, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí nos dan como algunos asuntos. Entonces, teniendo también como base esta pregunta, ¿qué papel juega como la información en esa construcción de ciudadanía? Y teniendo en cuenta que un programa como Prensa Escuela, donde se vinculan pues jóvenes y que estos jóvenes van a replicar de pronto esa información o van a generar también esos espacios de conversación, entonces actualmente ¿cuál es el papel de la información en esa construcción de ciudadanía? Pues mira, desde la perspectiva del programa de Prensa Escuela, para nosotros la información de calidad es un eje fundamental para, como decimos aquí, ayudar a construir una sociedad en democracia, ¿sí? Ahí ese apellido de la democracia es fundamental, porque, y es un asunto que se debe formar desde los primeros años, desde la primera infancia, desde los primeros años de escolaridad incluso, ¿cierto? Cuando uno está bien informado, uno tiene la posibilidad de contrastar opciones, ¿cierto? Y cuando uno tiene la posibilidad de contrastar opciones, de contrastar opiniones, está empezando a desarrollar y a formar su propio criterio. Nos podemos quedar con la anterior si quieres. ¿Y por qué es muy importante poder, digamos, educar, construir ese criterio? Porque en la medida en que uno tiene posibilidad de estar informado, tiene la posibilidad de tomar decisiones. Nosotros todos los días como seres humanos, como seres que compartimos un espacio común, y ahí digamos que nos adentramos en el concepto de la ciudadanía, estamos tomando decisiones constantemente. Decisiones tan sencillas como qué ruta tomar para llegar de manera mejor, más rápida a un lugar, u otras decisiones trascendentales en las épocas en las que podemos elegir a nuestros gobernantes, por ejemplo, y con qué información lo hacemos, ¿sí? Entonces, la posibilidad de contar con información de calidad, entender cómo acceder a esa información de calidad, es un proceso fundamental. Diríamos que debería arrancar en las familias, ¿cierto? En los espacios y en los entornos más cercanos de niños y jóvenes, pero es fundamental que pase sí o sí en el ámbito escolar. Nosotros nos planteamos una sociedad, ¿cierto?, en la que
con muchos sustentos teóricos también y con lo que teóricamente ha enriquecido el programa de Prensa Escuela, consideramos que necesitamos una sociedad con seres humanos analíticos, compasivos, creativos, deliberantes. La posibilidad de deliberar, de decir, es fundamental. Empáticos, que es otro adjetivo importantísimo y que está asociado a la compasión. Y sobre todo, personas interesadas por leer, con la capacidad de ejercer su libertad a través de la participación y con respeto. Es decir, son un montón de elementos que se van encadenando. Y aquí hay algo muy importante desde el programa de Prensa Escuela. Nosotros hablamos de leer la vida, que es un poco lo que decíamos también cuando invitábamos a esta conversación, y que ese es justamente el título de una de las publicaciones de las investigaciones que nosotros tenemos, ahí no sé si se lee, que es Leer la vida en la prensa, un ejercicio ciudadano desde la infancia. Y es porque justamente uno no solo lee textos, ¿cierto? Cuando uno habla de leer la vida, uno está hablando de leer situaciones, circunstancias, relaciones, el entorno, la naturaleza, lo que pasa a nuestro alrededor, el contexto. Entonces eso es fundamental. Y ahí es donde también nos centramos desde Prensa Escuela. Y cómo la información de actualidad, hablamos del concepto general de prensa, y no nos quedamos en el concepto de un periódico impreso, sino de la información de actualidad que está puesta en múltiples plataformas, hoy en día muchas de carácter digital. Entonces, por eso nos gusta hablar es del concepto de información, porque donde quiera que la información esté puesta, será un insumo fundamental en ese proceso de construcción de ciudadanía. El día de mañana no sabemos por dónde nos va a circular esa información, si vamos a tener un chip por aquí metido o aquí, no sé dónde, o todo va a ser un asunto holográfico que vamos a descubrir quién sabe en qué pantallas o a través de qué posibilidades tecnológicas. Entonces, finalmente, no es el medio al que le damos tanta importancia, es decir, el sustento, digamos, tecnológico que nos permite compartir esa información, sino realmente a la información independientemente de por dónde circule. Pero aquí a mí me surge pues también como un cuestionamiento escuchándote, y es, bueno, la información, ¿cierto? Y como la democratización pues de la información y que pues ya hay un mayor acceso. Pero Total. creo que también hay un reto muy grande, y es, por ejemplo, que actualmente, pues para nadie creo que es un secreto que hay muchas personas que se informan, por ejemplo, más como por los mensajes de WhatsApp, que por ejemplo por los mismos medios oficiales o por la prensa. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hacerle frente a ese reto, pues como de la información, pero de la buena información, o más bien la información oficial, sabiendo que muchas personas se informan es mediante, por ejemplo, cadenas de WhatsApp? Ahí hay varios conceptos para desarrollar, ¿cierto? Una cosa es la información oficial que nos ofrecen de manera formal, digamos, bien sea las entidades gubernamentales, ¿cierto? Y digamos, las corporaciones, las empresas, las universidades. Eso es lo que llamamos, digamos, las fuentes. Es decir, ¿a dónde acudo yo por información que sé que va a ser de calidad? ¿Sí? La calidad también tiene otros criterios. Pero, y por supuesto, a los medios de comunicación formalmente constituidos. Hay una gran pregunta, y yo diría que todo el método y también lo que desarrollamos desde Prensa Escuela y muy desde una perspectiva socrática basada en la pregunta, es hacernos siempre preguntas. ¿Quién me dice qué? ¿Por qué me lo dice? ¿Desde dónde me lo dice? ¿Cómo me lo dice? Pero sobre todo, ¿quién se hace responsable de esa información? Si yo no puedo saber quién se hace responsable de esa información, para bien o para mal, porque incluso los medios de comunicación también nos equivocamos, ¿cierto? Eh, o a veces hay que salir como a hacer aclaraciones, rectificaciones y demás, pero hay alguien que responde, ¿cierto? Esa es la gran diferencia frente a esa información que nos llega por múltiples partes, como cuando a uno le llega una cadena de WhatsApp y es un audio que dice por allá, pues no sé, que están robando, que están matando, que cuidado, que no sé qué, y uno se empieza a preguntar,
quién es esa persona. Es más, eso que me están diciendo tiene una fecha, eso cuándo pasó. ¿Tiene un lugar? O sea, empezar a hacerle preguntas a eso que nos llega es fundamental. Y eso que se nos debe enseñar desde la casa, desde los primeros años, como decía ahora, y también en la escuela. La primera gran, digamos, como herramienta que nos deben dar en la vida es la pregunta. La pregunta como un elemento fundamental. El sano escepticismo es importantísimo hoy en día. Y hablo de sano porque sí es muy importante, no se trata pues de ser el que duda de todo, que a nadie le sirve nada, no, o sea, pero sí es poner, digamos, como la posibilidad de poner en cuestión con un sano escepticismo para hacernos las preguntas que son fundamentales para saber si realmente estamos teniendo información de calidad sobre la que alguien se hace responsable. Claro, muchas gracias. Por acá, Ever nos quiere hacer una pregunta. Ever, te escuchamos. Buenas tardes, Andrea, a todos los que nos acompañan y un saludo especial a Clara. Una inquietud, Clara. Señor. Yo pues, soy una persona ya llegando a la tercera edad adulta, mayor adulto, no adulto mayor, sino mayor adulto. Pues, tengo hijos jóvenes, adolescentes jóvenes. Podríamos afirmar que los medios tradicionales de comunicación permanecen por las personas que tenemos ciertos rangos de edad alto y que los jóvenes están informando más por todo lo que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y que no hay como una corresponsabilidad y responsabilidad de los medios tradicionales de comunicación para mantener informados a los jóvenes, para entregarles noticias de interés, que a ellos les interese, que a ellos les llame la atención por estos medios. ¿Sí? No se tiene en cuenta qué le interesa a estos muchachos y por dónde consultan las noticias. Ese es como mi pensar. No sé tú qué tienes al respecto. Bueno, usted toca un tema que a todos nos está, digamos, como rayando el coco, pero yo no soy pesimista en ese aspecto. Yo creo que en los últimos años nosotros también, cuando digo nosotros, hablo un poco pues también desde el colombiano, corporativamente hablando, y particularmente yo desde el programa de Prensa Escuela, en lo que comparto con mis colegas de otras universidades, sí hay un esfuerzo grande y hay canales no solamente de los medios de información y de comunicación que ya también están, digamos, como buscando otras maneras de llegar a ese público joven, porque como decíamos ahora, una cosa es el periódico impreso, otra cosa son las redes sociales, pero las redes sociales no están llenas solo de anónimos, no. Los medios de información, los periódicos que tradicionalmente hemos conocido, locales, regionales y nacionales, tienen también sus redes sociales. Lo que pasa es que no todo lo que circula por Internet basta con que circule por Internet y ya. O sea, hay redes sociales maravillosas de los periódicos tradicionales. Hay ideas muy, muy interesantes de acercarse a los jóvenes. Por ejemplo, en este momento el colombiano tiene una red social que se llama Parche Tech, muy dirigida a los jóvenes, ¿cierto? Y no solo con noticias, sino también para mostrarles experiencias de emprendimiento. Hay otras instituciones del orden, digamos, nacional que tienen unas redes sociales y unos canales de Instagram muy pensados, que han hecho unas cosas hermosas, pensando incluso en cómo llegar a los jóvenes. Estoy hablando incluso de otras entidades, por ejemplo, como el Banco de la República. Banrep Cultural tiene unas redes sociales maravillosas. El Instagram es muy interesante. Las mismas universidades. Es decir, lo que creo que hay que hacer, digamos, con los jóvenes que tenemos cerca, es conversar un poco con ellos. Conversar en el sentido de saber eso mismo que usted dice, de ver qué les interesa, ¿cierto? Y de qué manera quieren eso que les interesa. Pero creo que los medios de comunicación sí nos lo estamos planteando y justamente estamos desarrollando redes sociales que nos permitan acercarnos de una manera más
adecuada a esos intereses, a esas nuevas maneras de ver y de hacer. Pero hay cosas que ni siquiera los medios de comunicación van a reemplazar, y yo insisto, el trabajo de conversación que tenemos en familia, el proceso de formación en los ámbitos escolares, porque lo que les damos ahí, en esos espacios, es lo que realmente se va a constituir en el equipaje de ellos para saber abordar la información que llega, incluso en los medios de información y de comunicación, y tener el interés de contrastar información, como decía desde el comienzo. No solo basta con ser usuario, lector o audiencia de un solo medio de información y de comunicación. Nosotros hablamos de que es muy importante ser lector de prensa. Cuando hablo de lector de prensa, es lector de información de actualidad, y ojalá no solo de un medio de comunicación, ojalá de muchos, de varios, que nos permita contrastar opiniones y maneras de ver y de pensar, porque si no, nos vamos a quedar, como decimos hoy, metidos en una misma burbujita, que ese es el peligro también de las tecnologías y de los algoritmos hoy en día. Nos quedamos metidos viendo siempre y otra vez como en un círculo vicioso, como en la ruedita del hámster, viendo solo aquello que nos interesa, que es lo mismo que siempre las redes y el algoritmo nos trae de nuevo, que me parece que también es un peligro muy grande. Y ahí incluso hablamos mucho hoy de diversidad, y yo siento que cada vez más la diversidad está más damnificada justamente por eso, es como una antítesis, es muy particular. Ok, gracias Clara por la respuesta. Sí, tú mencionaste algo muy importante, es que la escuela y el hogar pues tienen que educar al joven como consumidor de noticias y de información. Total. Ellos tienen una maleta y están armando su equipaje para su viaje al futuro. Así Tenemos es. que educarlos en qué van a echar en esa maleta, qué equipaje van a llevar al futuro. Lo que Pero pasa es que la maletica se usa todos los días. El viaje es cada día cuando uno se levanta, empieza el viaje. Entonces ni siquiera hay que pensarlo por allá, es todos es los días. diario, sí. El viaje es en el presente. Sí. Sí, pero yo pienso que nos estamos quedando cortos en formar a nuestros adolescentes, jóvenes, incluso niños en el consumo de información. Pienso que lo estamos dejando consumir información chatarra, ¿no? Bueno, eso de los estamos dejando es complejo, porque ahí, como le digo, es un asunto, digamos, como de actitud. Yo veo que hay muchos maestros trabajando y esforzándose por darles elementos a los muchachos para plantearse la vida con un criterio propio y para hacerle preguntas a esa realidad. Yo creo que sí hay un esfuerzo grande. Lo que pasa es que nos sentimos sobredimensionados por ese asunto, ¿cierto? Em, pero yo creo que hay esfuerzos en muchos sectores, en muchos ámbitos, y creo que es posible tener, y conozco muchos jóvenes con los que converso y digo, wow, este muchacho tiene una capacidad de lectura, de pregunta, de no tragar entero. Hay de todo, creo yo. Ok, veo que Eduardo hace un planteamiento muy interesante en el chat eh, sobre el tema de la comercialización de la información. Si quieren, por acá lo leo para que todos Por tengamos favor. como el mismo contexto, y saben que pueden ir dejando también sus preguntas por acá o activar el audio igual que Ever también lo hizo en su momento. Entonces, Eduardo García Villegas nos dice lo siguiente: veo el proceso de privatización de la información, pues veo que los periódicos tienen lectores estratificados por cuánto pagan o si no pagan por la información de la prensa. Veo lectores premium, lectores que no pagan o lectores que pagan una suma básica. ¿Cómo ven esto en relación con la democratización de la información? Bueno, digamos que eso es complejo. Yo no diría tanto hablar de la privatización de la información. Digamos que todos los medios de información y de comunicación en el mundo son empresas que generan contenidos informativos y de muchos otros tipos, porque hoy en día los medios de comunicación están diversificando también sus portafolios de desarrollo y de servicios, de desarrollo de información y de servicios. Y digamos que ha habido dos maneras tradicionales de acceder a la información, ¿cierto? Básicamente con las suscripciones y con la venta de los periódicos en calle, que inclusive hoy eso se asemeja un poco al tener unos espacios de suscripción de información en digital,
¿cierto? Yo no soy una experta en comercialización de la información, entiendo hacia dónde va la pregunta y es que sí, yo creo que todas las personas tenemos derecho a estar informados, ¿sí? Y hay muchos canales y posibilidades de información y por eso decía, no son solo los medios de información y de comunicación los llamados a darnos información sobre temas de actualidad. Y lo hacen también, y ahí es donde podemos decir, lo hacen también las empresas privadas, lo hacen las universidades de carácter oficial y no oficial, lo hacen las entidades estatales también, ¿cierto? Entonces ahí también hay una manera de decir, yo diría que hay más que en ese acceso no que implique un costo para la población, que sé que ese es un tema delicado. Yo no me voy a meter en esas honduras porque no tengo esa experticia, pero sí sé que hay una necesidad de democratizar la información en el sentido de que más personas siempre tengan acceso a la información. Y por eso incluso yo soy muy escéptica cuando se dice, no, eh, pues basta con tener internet, o hoy en día que todos tenemos internet, todos no. Sabemos que hay muchos espacios, muchos lugares de nuestra geografía en Colombia, que no, y ni siquiera a veces en los entornos urbanos más cercanos tenemos ese acceso, digamos, a internet. Hay que empezar por ahí también, por la conexión. Pero yo sí creo que también ahí vamos a generar también, y una vez más, desde el ámbito escolar, esa posibilidad de mostrar que hay muchos canales, muchas fuentes de información, entre ellas los medios de información y de comunicación, pero también es claro decir que los medios de información y de comunicación necesitan lectores, necesitan usuarios y necesitan también financiar sus posibilidades de ofrecer información, ¿cierto? Otra cosa tendrán que ser los canales de información públicos, que ahí también, frente a esos canales públicos, habrá que preguntarse en qué momento realmente también, y por eso les tenemos que saber hacer preguntas, nos están dando información variada o que solamente corresponda en un momento determinado con lo que un gobierno de turno quiera decir o comunicar. Bueno, muchas gracias, Clara. De pronto, ¿alguna persona tiene una inquietud hasta el momento? ¿Alguna pregunta para Clara o algo para poner aquí en discusión en este momento? No sé si en el chat haya algo por ahí nuevo. No, por acá la última Bueno. pregunta que teníamos era la de Eduardo. Uh-huh. Clara, escuchándote y escuchando a Ever ahorita también con respecto a pues como a esa necesidad y a ese interés también de generar ese pensamiento crítico. Entonces, Ever decía, sí, es que desde la familia, y yo tengo pues hijos adolescentes, ¿cierto? Hijos jóvenes, y tú hablabas ahorita también como de esa, que ves con mucha, pues de manera muy positiva y como con mucha esperanza el hecho pues como de estos canales digitales, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hacerle frente a esa, si se quiere, a esa sobreabundancia o a esa infoxicación para realmente generar como ese pensamiento crítico? Porque yo sé pues desde el programa pues, de Prensa Escuela que eso es uno de los objetivos con relación a estos chicos, que realmente desarrollen un pensamiento crítico frente a esa información. A mí me parece que es un reto, y cómo hacerle frente a ese reto de tenemos una sobreabundancia de información, pero a la vez queremos generar un pensamiento crítico en estos chicos que también se pueda replicar, porque es una población que se tiene pues como un foco de atención, pero la idea es que estos chicos repliquen eso en sus hogares y en su grupo de amigos y todo. ¿Cómo hacerle frente a ese reto que se tiene actualmente? Bueno, yo digamos que ahí tengo un pensamiento que no sé si es muy simplista, pero yo digo un paso a la vez. Este es un asunto global, complejo, y yo creo que ahí sí depende mucho de cada uno. Y no solo frente a quienes tenemos hijos, porque finalmente todos quienes no tienen hijos, bueno, tienen compañeros, tienen amigos, tienen sobrinos, tienen familia. Em, y yo creo que uno finalmente se va convirtiendo como en
en una persona, bueno, si uno tiene esa conciencia, por supuesto, que es capaz de ir generando en los demás esas preguntas que le permitan a uno decir, bueno, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién me lo dice? Como se dice por ahí en el chat de las familias, que no falta la tía ansiosa que está compartiendo cosas, y también no falta en ese chat de familia alguien que más sereno pone la pregunta y dice, mira, pero ¿estás seguro de lo que estás compartiendo? ¿De dónde lo sacaste? Solo con poder hacer eso ya en un chat uno empieza a sembrar un poquito también esas posibilidades. Eso lo digo desde los asuntos más cotidianos, por supuesto, y sigo insistiendo, los ámbitos escolares, comunitarios son fundamentales. Y no hablo solo de la escuela, yo creo que aquí también hay otros entornos que para mí son amados y respetados, y son las bibliotecas y las bibliotecas públicas. Y yo creo que en el sistema de bibliotecas públicas se está haciendo un trabajo también muy, muy, muy importante por tener esos accesos a información de calidad y por hacer procesos de formación con las comunidades que participan de las bibliotecas también. Entonces yo trataría de no ser como tan, digamos, como tan pesimista en ese aspecto, sino de pensar que hay mucha gente trabajando y que en la medida en que hay ese nivel, digamos, como de infoxicación, como decías ahora, también empieza a correr una voz que nos dice, nos estamos infoxicando. Entonces, ve, ese ya es un nuevo término, ¿qué pasará con esto? Entonces, también en la medida en que ese término empieza a hacerse, digamos, como cercano, también empieza a surgir otras preguntas y otros cuestionamientos alrededor de la información. Yo sé que es muy complejo, hay muchas cosas y a mí personalmente en lo que hacemos en el programa de Prensa Escuela me da a veces como mucha angustia y quisiéramos tener más trabajo con más maestros y más trabajo con jóvenes, pero yo digo, bueno, sembramos unas pequeñas semillas. Este año, por ejemplo, empezamos el taller Prensa Escuela con 87 jóvenes de 17 instituciones educativas. Terminamos con 60. Después de 10 sesiones de trabajo. Y cuando los escuchamos, cuando en la semana pasada estábamos grabando sus testimonios de lo que ese proceso había significado para ellos, yo siempre termino como con el corazón y como con la emoción y digo, sí tiene sentido lo que hacemos. Cuando los escucho y veo su percepción sobre la ciudadanía, sobre la información, después de un proceso muy corto de haber compartido con ellos 20 horas nomás en un semestre, yo digo, tiene sentido y podemos, y cada uno de esos 60 muchachos va a ser también otro de sus replicadores con sus compañeros. Entonces, nunca nada será perfecto en esta sociedad. Tenemos retos, preocupaciones, pero hay posibilidades también. Hay cosas muy, muy relevantes pasando y que tienen sentido. Entonces, bueno, no por esa magnitud de esa avalancha que vivimos, tenemos que dejar de nadar. Yo siempre he dicho, incluso esto lo he dicho varias veces, desde mi papel como mamá, porque soy mamá de 2 jóvenes, adultos jóvenes, y siempre sentí que incluso desde que entraron al colegio yo decía, educar es nadar contra la corriente. Y bueno, yo todavía sigo nadando contra la corriente en muchas cosas y, y ahí vamos. Pero mira, Clara, que es muy bonito lo que dices, porque pues yo también lo conocí y lo viví con algunos estudiantes en el colegio, Ujú. y es bien, bien interesante y gratificante cuando se los escucha apropiándose pues como de la información y a partir de la construcción de la crónica, que ellos tienen un enfoque frente a la producción de la crónica, cuando Sí. ya empiezan a establecer ese diálogo con la información y con su narrativa personal, con esa historia que ellos quieren contarnos allí, pues a partir de esa producción, es muy bonito y realmente lo que decías que vale la pena, que en ese momento entonces se dice vale la pena porque realmente escuchar a estos chicos y leer a estos chicos ya apropiándose del lenguaje que es tan importante y que aquí también haces
como una reflexión en estas diapositivas, pues que vamos a mirar también, porque me parece que aquí hay una Sí. una información muy bonita y muy potente frente a eso, ¿cierto? Y frente a lo que estábamos diciendo, y lo que tú dices es que educar es nadar contra la corriente. Y sí, pues como educadora yo también lo sé, pues sí, y uno lo vive pues todo el tiempo, pero cuando se tienen estos resultados que a veces decías, empezamos 80 y finalizaron 60, que parece una cifra pues bastante significativa, bastante alta, pero así fueran menos, realmente esos menos son una ganancia muy, muy alta frente a eso que se pretende pues formular. Entonces aquí, en lo que decías, pues cuando ya se escuchaban a los chicos, también me gustaría un poco que nos contaras acerca de estos principios del lenguaje y también cómo ese leer y ese escribir nos van posibilitando pues como una construcción de mejor ciudadanía, como se plantea qué sociedad queremos, ¿cierto? Y no queremos cualquier tipo de Claro. sociedad, queremos una sociedad, creo, pues los que estamos aquí pensantes, ¿cierto? Crítica, Sí, analítica. Entonces el papel total. del lenguaje es súper importante, entonces me gustaría pues que nos contaras un poco acerca de estos referentes que tienes acá y estos principios. Aquí hay unos principios fundamentales y los hemos venido desarrollando con muchos de estos maestros que hemos podido leer, que digamos aquí hay un listadito corto de referentes, hay muchos otros, digamos que aquí también desde la perspectiva de ciudadanía estarían Martha Nussbaum y estaría Hannah Arendt, y bueno, hay muchos otros, y por supuesto Vygotsky, bueno, muchos de estos, digamos, personajes que ven aquí ya no nos acompañan, a muchos otros los podemos seguir escuchando por fortuna, como a Francisco Cajiao, a Julián de Zuviría. Beatriz Restrepo Gallego fue mi maestra en la Universidad de Antioquia y me dio clase de ética, la recuerdo con mucho cariño, ya falleció, y tiene un libro muy bello, uno diría pequeñito, pero es de una profundidad, lo editó la Universidad EAFIT, y se llama Reflexiones sobre educación y política. Y me parece que es como una pequeña guía que sigue hoy muy, muy vigente. Y precisamente muchos de esos referentes los hemos conocido en el trabajo académico con las universidades, con la Antioquia, como les decía, con UPB, con San Buenaventura. Y muchos de estos principios los hemos ido desarrollando conjuntamente cuando nos damos cuenta de que de verdad, y como decía Vygotsky, está de una manera sencilla, el poder del lenguaje es el poder de la existencia, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos seguros hoy de que necesitamos ayudar es enseñar a leer para poder discernir y a escribir para expresar con claridad. Em, yo creo y me preocupa mucho, eso sí, lo noto en algunas de las instituciones, de los jóvenes con los que trabajamos, y ese sí me parece un peligro muy grande y ahí sí que me resisto y nadamos contra la corriente. Y es que esa idea de que no, es que los muchachos son visuales, no, es que todo entra por los ojos, no, es que todo tiene que ser audiovisual. Y a mí me entra una angustia existencial y nos entra a todos aquellos compañeros que estamos trabajando en educación, porque yo digo, entonces, ¿qué va a pasar con la humanidad cuando no seamos capaces de leer 2 páginas de corrido porque nos parece muy largo? Yo ni siquiera tengo respuestas para eso, pero sí les digo que trabajamos todos los días con la intención de que realmente eso no siga siendo así, porque me parece muy delicado. O sea, el discernimiento, la capacidad de comprender, no nos podemos olvidar de eso en los procesos del lenguaje. Si nos quedamos sin palabras, sin vocabularios, ¿a dónde va a parar la poesía? ¿A dónde va a parar la capacidad de explicar esas cosas que uno no, que le pasan y que uno siente y que con una sola palabra no basta? Como cuando uno a veces habla con ciertos muchachos, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué pasó? Normal, pero todo eso se puede atacar. Todo eso se puede atacar con unos procesos muy bonitos, tanto en la familia como en el ámbito escolar. Atacar en el buen sentido, ¿cierto? Y otra vez más, haciendo preguntas. Hasta que esas preguntas desencadenen en unas respuestas y que podamos empezar a volver a saber qué es un sinónimo, qué es un antónimo. Eso me parece trascendental. Muchas veces me preguntan cuando estamos ahora justamente haciendo el ejercicio del taller de prensa escuela, ya cerrándolo,
y como instamos a los jóvenes a que puedan narrar, incluso, y me parece muy bonito, hoy en día como la publicación que hacemos al final del proceso es digital, les decimos, miren, pueden hacer galerías gráficas, pueden hacer podcast, pueden hacer un video, pueden hacer. Y curiosamente este año todos escribieron. Incluso uno dice, a ver, ¿dónde está entonces toda esa pasión audiovisual que por ahí nos entra todo? Y no, todos escribieron. Y me parece muy curioso porque a veces me pregunto, ay, ¿qué límite tienen para escribir? ¿Cuántas palabras? Y yo a un adolescente no le pongo límite para escribir. En los años que llevamos de publicación del taller Prensa Escuela desde el 2005, incluso cuando publicábamos en impreso, que ahí sí hay que estar ajustados y tener un límite de palabras porque era el impreso más exigente que el digital, yo jamás le pongo límite de palabras a un muchacho porque igual tienen generalmente poquitas. Y el texto más largo que hemos recibido a lo largo de todos estos años podrá tener, si acaso, y que es escaso, 12 cuartillas, 12 páginas. Eso me acuerdo que nos pasó una vez y fue una cosa pues rarísima, rarísima y maravillosa, ¿cierto? Y que en ese momento teníamos una publicación impresa y era muy buen texto y nos vimos a gatas para poder editarlo y acotarlo en un número de páginas impresas. Pero es mejor quitar que jalar para poder poner, entonces de entrada no les ponemos ese límite. Y siguiendo con estos principios, el de la ciudadanía, hay algo muy bonito que nos decía alguna vez en una charla el profesor Francisco Cajiao, columnista del periódico El Tiempo, por si no lo conocen y no lo han seguido, no lo leen, se los recomiendo. Y él decía, es que la ciudadanía no es un proyecto para cuando los niños estén grandes. Aquí a veces nos quedamos pensando que ciudadano es aquel que tiene una cédula cuando cumple 18 años. No, somos seres humanos que compartimos un espacio común y eso que construimos, esa manera, como dice Hannah Arendt, de ser con el otro, es lo que nos constituye en ciudadanos. Esa es la ciudadanía, es de ser con el otro. Y reitero aquí, pues como lo que compartimos nosotros desde Prensa Escuela, y es que la tarea de padres y maestros, más que dar respuestas, es incentivar preguntas. Y por supuesto, y la de los medios de comunicación, por supuesto, será proporcionar información pues veraz y de calidad. Y bueno, ahí hay una listica corta que, como les digo, cada vez se nos va quedando, bueno, se agranda y sigue siendo corta porque hay personajes muy, muy, muy relevantes para nosotros que han sido ejemplo y faro y que nos iluminan todos los días en la labor que hacemos con jóvenes y maestros. Muchas gracias, Clara. ¿De pronto hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta con relación a lo que nos acaba de contar Clara o todo lo que nos ha contado? Pronto por aquí alguien. Bueno, mientras alguien se anima de pronto a plantearnos una pregunta, a mí sí me quedó sonando algo, Clara, con lo que decías del consumo y del consumo rápido, porque es verdad, o sea, tienen que ser contenidos light, tienen que ser contenidos rápidos, no puede pasar de 2 minutos, porque si no, la gente no lo ve, y es incluso, no recuerdo en este momento dónde lo leí, pero una queja, sobre todo en la docencia universitaria, y que hay profes que se resisten, y yo creo que yo sería una de las que también me resisto un poco, a que como un muchacho, ya un muchacho pues en la universidad, no pueda leer, o yo recuerdo que tenía 6 materias, 5 materias y tenía lecturas asignadas de todas y eran 20, 30 o hasta 40 páginas, porque tenía asignación de lecturas para todo. Pero ya eso es como un sacrilegio, pues es No, algo, somos anacrónicos. sí, ya es complejo pedirle a un chico en ocasiones que se lea algo y cuando uno entrega un texto, pero ¿cuántas páginas? Pero eso está muy largo. Bueno, entonces, porque también hay una tendencia hacia lo rápido y, por ejemplo, eso es lo que nos ofrecen las redes sociales, ¿cierto? Ese contenido rápido, ese circular rápido
todo el tiempo con relación a esa información. Entonces, por ejemplo, yo creo que el reto de ustedes es muy grande como medio de comunicación, cómo dialogar y, por ejemplo, cómo dialoga un medio impreso, ¿cierto? Un medio análogo, la prensa escrita, con estas tecnologías de la información y la comunicación, más exactamente, por ejemplo, como con las redes sociales. Entonces, como si hay una tendencia hacia ese consumo rápido, corto, ¿cómo le presentamos entonces una información, incluso desde la academia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo presentamos una información o cómo hacemos ese puente para que realmente digamos, husmear en esa información es importante, ¿cierto? Y es necesario. Total. Yo quisiera tener la varita mágica para eso. No la tenemos. Todavía no hemos descubierto cuál va a ser la solución al problema. Pero yo creo que es que hay varias cosas. Yo, desde mi perspectiva como lectora, como persona que se informa constantemente por distintos medios, yo amo la tecnología. Yo no peleo con la tecnología. Pues esto que estamos haciendo ahora es una cosa maravillosa. Pues poder estar conversando aquí 16 personas en lugares distintos de esta manera es fundamental. Pues me parece que nadie se va a devolver con esto. Yo pues a eso no le peleo. Y yo creo que lo que la tecnología nos da es una complementariedad increíble. Y eso no lo podemos perder. ¿A qué le temo yo? Una vez más, a sacrificar la diversidad. Y a veces, mientras más hablamos hoy de diversidad en todos los ámbitos, estamos sacrificando cada vez más la diversidad porque parece como que la diversidad me conviene y la acepto en tanto sea lo que a mí me interesa y me gusta. Y eso me parece delicadísimo. Entonces, ¿yo qué creo? Con esto de las universidades, hombre, lo primero es, a ver, yo creo que hay cosas, cuando a mí me hablan y estamos hablando todo el tiempo de innovación, a mí me cuestiona mucho el concepto de innovación. Tal vez porque tengo pocos elementos teóricos para aprender ese concepto, pero hay cosas que yo creo que por más que vengan, por más que innoven, por más distinto que sea, como les digo, hoy la tecnología, esto que estamos haciendo puede correr a través de un cable, a través de una señal satelital o a través de no sé qué, y mañana no sé cómo será, pero yo creo que la capacidad de leer el mundo, de leer los textos, no se nos puede acortar. Se puede complementar con la imagen, se puede enriquecer con el audio. Miren qué tan bonito es. Hoy en día los periódicos impresos tienen muchas veces QRs que nos llevan a otras lecturas digitales y que nos complementan con audio y con video aquello que no alcanzamos a leer en una página que tiene un límite físico determinado, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Pasó, por ejemplo, con un especial hermoso que publicó El Colombiano a comienzos del año y que hoy ha ganado un reconocimiento a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa y que fue justamente sobre la historia de los migrantes por el tapón del Darién, de mi compañero Javier Alexander Macías. Esas crónicas de Javier Alexander se publicaron en el impreso en varias entregas, pero a su vez estuvieron acompañadas de un especial en el .com del Colombiano, con video, con fotografías, y uno dice, qué riqueza esto. Entonces, es que no hay que pelear con eso, es maravilloso. Con el problema de los jóvenes en el tema de las lecturas cortas, de que todo tiene que ser video, yo creo que ahí nos tenemos que convertir como en la resistencia, la resistencia firme y constante para decir, muchachos, este es el ámbito universitario. Una cosa, y es muy curioso porque fíjense que lo digital y todo, y a los muchachos, y nos lo demostró la pandemia, les cuesta porque no hay un hábito de haber aprendido digitalmente. Es muy difícil. Todavía nos estamos planteando los vacíos que nos dejó la pandemia en el tema del aprendizaje frente a lo digital y lo virtual, ¿cierto? Hablamos mucho y los jóvenes hablan mucho de que quieren libertad. Todos queremos libertad. Para mí es el bien supremo junto con la vida, la libertad y la vida. Pero la libertad está porque los derechos no solo son, no van solitos, van de la mano con los deberes.
y la libertad exige autonomía. Nos estamos formando en nuestra sociedad frente a la autonomía y la disciplina. Ser libres de aprender, de ver, de escoger el contenido que quiero en el ámbito académico es muy exigente. El autoaprendizaje, la disciplina, la autonomía para acceder a esos contenidos también es fundamental y eso no es fácil formar. Entonces yo creo que a los muchachos en el ámbito universitario especialmente tendrían que llegar a la universidad como diciendo, bueno, este es el ámbito académico. El ámbito académico tiene unas exigencias, el ámbito social tiene otras, a ver cómo las vamos a poner a conversar, ¿cierto? Porque si no, me parece que vamos a tener unos problemas como seres humanos muy fuertes y nos vamos a estar perdiendo de una infinidad de cosas impresionantes. ¿Cuántos directores de cine no han sido rebeldes y han hecho películas contra el sistema que duran 4 horas o que tienen o series larguísimas, o volvimos a las series porque necesitábamos contenidos largos? O sea, otra vez ahí hay que volver a manifestarnos resistentes y rebeldes y consistentes, ¿cierto? Porque hay cosas que la universidad y que la academia no pueden resignar, que deben ser complementarias, pero que no pueden prescindir de ella. A mí me angustia mucho hoy oír o percibir cómo muchas universidades, en ese afán de dar gusto, en ese afán de la carita feliz, en ese afán de que me den like, estamos perdiendo la rigurosidad y estamos teniendo no estudiantes. Digo estamos teniendo porque lo veo en muchas universidades con las que comparto en muchos espacios y siento que los estudiantes cada vez son menos estudiantes y son más clientes a los que hay que darles gusto. Y me parece muy preocupante. Bueno, por acá de pronto hay alguna inquietud, porque eso que dices, Clara, es muy interesante. Yo sé que aquí también hay muchos estudiantes. Sería pues como chévere escuchar la opinión de alguno de ellos como estudiante, o bueno, también los que de pronto son profes, o también los que viven la universidad desde lo administrativo. Sería como interesante pues escuchar esas percepciones que estamos planteando frente a la información y también la tecnología, ¿cierto? Y ese diálogo, porque me parece muy importante lo que dices, la diversidad y la libertad de elegir, pero si solo me presentan algunas opciones para elegir, entonces no tengo la posibilidad de elegir lo otro, que sería lo de antaño, por ejemplo. Sí, de No, y que pronto. son complementarios. Es que yo creo que en educación uno no puede ir prescindiendo de una cosa y de otra. Me parece que la complementariedad es fundamental porque cada cosa nueva que nos plantea también la tecnología nos está ofreciendo oportunidades. Yo no creo en eso de que todo tiempo pasado fue mejor y de que el tablero y la tiza. No, pues hay cosas que son cansoncísimas, pues, y que nadie soporta. Por supuesto que hay que hacer transformaciones, pero yo creo que en educación esos recursos deben ser complementarios, no tienen por qué ser excluyentes, y que justamente la formación académica en las distintas disciplinas es muy exigente, tiene que ser muy exigente, y si no lo es, yo no sé, me daría mucho miedo, yo no sé qué médico me va a atender en unos años a mí, qué calidad de médico, que no haya sido capaz de leer largo porque se aburría, ¿cierto? O qué calidad de periodistas vamos a tener, o un arquitecto al que le hartaba pues hacer muchos, no sé, muchas maquetas, porque entonces eso era muy largo y muy cansón y muy tedioso, no sé, pues, o porque no tuvimos esa capacidad de leer y de escuchar. Entonces, yo sí creo que los sentidos hay que seguirlos formando. Trabajamos mucho a partir de la observación y de los sentidos y de las habilidades comunicativas en Frente Escuela. Entonces, yo creo que todo eso es complementario, no excluyente. No todo lo que Disculpan por llega es acá. mejor que antes, y no todo lo de antes era peor de lo que hay ahora. No creo. Bueno, qué pena ahí la interrupción, Clara, es que se me Tranquila. iba a descargar el computador. Grave. Me hice acordar de un comentario en redes que leí hace poco, que era alguien que decía como cuidemos los médicos
que tenemos, los médicos que se están formando, porque entonces en un futuro, ¿quiénes nos van a atender? Pero estaban hablando más con relación a, creo que era una universidad por fuera o una institución técnica o tecnológica, no recuerdo bien, en la formación de influencers. Entonces, hacían el comentario en redes de que quiénes nos van a atender pues en un futuro. Entonces, bueno, me hiciste acordarte de ese asunto en ese momento. Sí. De pronto alguna inquietud hasta ahora que se presente, alguna pregunta que tengan por acá. Están muy silenciosos. Sí, están muy, muy callados el día de hoy. No sé si ya están aburridos o si está muy largo. No creo que sea eso, claro, porque hay una audiencia que permanece, Bueno, desde que iniciamos, entonces no creo que sea está muy ese bien. asunto. Bueno, por aquí voy a leer. Ah, bueno, Miguel nos dice que estamos aprendiendo mucho. Yo creo que Qué sí, bonito. claro, es ese asunto, pero igual están invitados a que nos hagan las preguntas, o más bien que le hagan a Clara las preguntas con relación a pues, lo que nos ha compartido hoy. Y por acá, Clara, tú planteas unas Sí, brechas, ¿cierto? Como sí. para reducir. Entonces, cuéntanos un Digamos poco. que nos planteamos un poco, y esto fue a partir de una pregunta que me pareció muy interesante, que en una conversación que tuve con el presidente del colombiano y recién llegado él, pues hace un poco más de un año, Ignacio Gaitán Villegas, conociendo el programa de Prensa Escuela, me decía, bueno, ¿y nosotros como cuáles son las brechas que nos preocupan? Y yo, uy, qué bien, pues nunca me lo había planteado así desde el programa y me gustó mucho esa pregunta porque también era una pregunta muy retadora. O sea, nosotros qué queremos ayudar a construir y desde una perspectiva de brechas, qué brechas queremos ayudar a aminorar. Y digo aminorar, pues porque uno no es el salvador del universo, uno no, pues no tiene todo ni va a lograr un montón de cosas. Y como lo explicaba yo ahora al momento, ha sido, digamos, un proceso de constancia del programa de Prensa Escuela que ya tiene 28 años de existencia y, y poco a poco sembrando algunas semillas. Nos preocupa justamente desde Prensa Escuela y en la experiencia que hemos tenido en estos años, como la inequidad por falta de, yo ya hablaría de bagaje cultural. Sé que el tema de capital cultural puede generar algunas indisposiciones ahí, pero digamos que cuál es el bagaje cultural que tenemos como seres humanos en los distintos contextos de nuestra sociedad. Y me parece que ese bagaje, ese equipaje cultural que uno va adquiriendo desde que es niño, lo va adquiriendo y le va permitiendo discernir y le va permitiendo ir también haciendo una búsqueda de cada vez más información de calidad y justamente lo va acercando a buscar ese bagaje, ese equipaje. Cuando hablo de ese bagaje cultural y de ese equipaje, hablo de la posibilidad de tener al menos un segundo idioma distinto al de la lengua materna. En el podcast que hacemos siempre al final del año, que tenemos en Prensa Escuela, un podcast que se llama Realidades Mutantes. Este todavía no se ha publicado, pero ahí les chivé una cosita. Hablaba con mis compañeros y la pregunta se centra en eso, inspirados en un texto de Mauricio García Villegas del País de las Emociones Tristes. ¿Qué hubiéramos querido aprender en la vida escolar distinto? Y hablábamos con una compañera que es del departamento de Nariño, con Sonia Guerrero, y ella decía, pero es que somos un país que tiene 67 lenguas indígenas. Y yo viví en un municipio, Ipiales, en el que convivíamos con muchos indígenas. Y no conocíamos la lengua indígena de ahí, de nuestro municipio ni siquiera, pues de ese entorno más cercano. Entonces hablo siquiera de ese bagaje, de ese equipaje que tengamos en la vida con una segunda lengua distinta a la materna, con la posibilidad de escuchar múltiples géneros musicales. No ir en contra de ninguno, escuchar muchos. Si yo me quedo con uno solo, que pesar, ¿cierto? O conocer de la literatura y conocer, entonces puede que yo no sea el más lector de poemas, pero ¿cómo no haber leído poemas?
lo que la poesía nos da es una cosa muy, muy profunda y muy bella, y necesita de esa compresión del lenguaje que decía Vygotsky para que no se nos quede el mundo chiquitico y corto. De las artes plásticas, de las artes escénicas. Si hubo algo hermoso que yo le agradezco a la Universidad de Antioquia cuando estudié en la Universidad de Antioquia, fue justamente esa posibilidad de tener unas vivencias culturales inmensas. Uno de mis días favoritos del año es el 21 de junio, solsticio de verano, Día Internacional de la Música. Yo tengo unos recuerdos de ese día de celebración en la universidad hermosos. Entonces, cuando uno como ser humano y desde sus primeros años de infancia está expuesto a la diversidad que se manifiesta en la cultura, que se manifiesta en las artes, yo creo que uno crece como un ser humano distinto. Y ahí yo creo que hay mucha inequidad. Hay muchos prejuicios generacionales. Cuando Eber decía y empezaba presentándose como un adulto mayor, bueno, yo también ya soy adulta mayor casi, yo decía, y me preocupa mucho hoy esa juventudcracia, digo yo, que estamos viviendo en los últimos años. Los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, yo sí, los jóvenes, pues que los jóvenes también van a envejecer. ¿Y qué va a ser de ellos cuando estén solos, adultos? Tenemos que construir una sociedad que sea capaz de generar cada vez más lazos intergeneracionales, de que los jóvenes apadrinen a los niños, de que los niños quieran conversar con los adultos, de que no perdamos esa inocencia. Y veo algo muy hermoso en las historias que narran todos los años los muchachos que pasan por el taller de prensa escuela. Siempre, siempre hay la historia de algún abuelo que marcó la vida de los muchachos, que fue relevante, que fue importante. Entonces a mí me parece que es muy importante que cada vez más esos prejuicios generacionales se difuminen, mejor dicho, aminorar esa brecha de prejuicios generacionales. Por supuesto, el del lenguaje empobrecido, pues no me voy a detener mucho más ahí porque creo que lo hemos conversado. Se nota en muchas cosas que están pasando, en las pruebas en todo el mundo, que estamos hablando, de bueno, a mí me preocupan particularmente las pruebas PISA y cualquier otro tipo de pruebas, porque bueno, pero finalmente no les podemos dejar de reconocer que algo están mostrando de lo que está pasando en los procesos de formación. Y creo que también hay unas brechas muy fuertes, complejas, que no sabemos entender y que muy probablemente nosotros tampoco desde Prensa Escuela podemos resolver, pero que nos parecen importantes, y son esas brechas entre lo urbano y lo rural. La accesibilidad a los recursos educativos. A Internet nos ha dado muchísimo, pero no basta con que las cosas circulen por Internet. Tenemos que saber cómo llegar a ellas. Saber que no existe un solo navegador, que hay muchas plataformas que nos permiten aprender de múltiples maneras. Pero si no sabemos que existen, si no tenemos la posibilidad de acceder a ellas, porque técnicamente no podemos contar con esa tecnología, entonces sí, hay brechas que se profundizan. Y bueno, estas son algunas de las que nos preocupan a nosotros, que muy seguramente no vamos a poder resolver, pero que le estamos pensando y nos inspiran y nos motivan y son como el motorcito que nos dice, bueno, tenemos mucho por hacer, y en el poco, digamos, ámbito de decisión que tenemos, lo hacemos con responsabilidad, con pasión, cooperativamente, con el desarrollo y con la experiencia también de las universidades que nos han acompañado en múltiples ámbitos, y agradecidos también por eso, porque hemos trabajado también de manera interinstitucional, no solo intergeneracional, sino interinstitucional también. Muchas gracias, Clara. Yo creo que Ever también tenía una pregunta. Bueno, si Ever se anima. Miguel tiene la mano pero levantada. por aquí Miguel, que nos está levantando la mano. Miguel, cuéntanos. Clara, me gustaría preguntarte algo. Hola, Miguel. Tu percepción desde el medio. No sé si es una brecha, pero no sé cómo llamarlo, pero sí me parece una dificultad que enfrentan en estos momentos los medios de información, periódicos y demás, y es esa falta de confianza de las personas en los medios tradicionales.
Hay muchos factores, malas prácticas de colegas tuyos, por ejemplo, que han generado esa pérdida. Obviamente son percepciones. En la información, malas prácticas, de pronto periodismos muy, no sé, muy inclinados hacia alguna corriente política o demás. Pero pues me parece, desde mi desconocimiento, que sí ha crecido y se ha generalizado una pérdida de confianza en los medios tradicionales. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo ven esto ustedes, por ejemplo, desde el colombiano? ¿Cómo recuperar esa confianza de la gente, que en últimas es pues, la razón de ser de todos los medios? Total. Mira, yo creo que tampoco tengo una única respuesta, ni la más certera. Más probablemente ahí esa respuesta la podría dar la directora del colombiano y no yo. Pero yo sí creo que tienes razón, es decir, en general hay una pérdida de confianza, no solo en los medios de comunicación, sino que hay una pérdida de confianza en muchos ámbitos de la sociedad. Y yo creo que cualquier sociedad que pierda la confianza tiene problemas serios de todo tipo. Yo creo que en el caso de todos los medios de comunicación, y ahí sí quiero hacer una salvedad, todos los medios de información y de comunicación en el mundo, de cualquier tipo, tienen políticas editoriales que pueden expresar, y ahí es donde mucha gente dice, ay, es que tienen una corriente, ay, es que tienen una tendencia. Sí, claro, la tienen y la pueden expresar, tienen la libertad de expresarla en sus páginas editoriales. Para eso son las páginas editoriales. Y miren qué tan importante cuando uno como lector puede entender esa diferencia entre lo que es información y opinión. Los periódicos pueden opinar en sus páginas editoriales. ¿Y dónde es que un lector tiene que estar bien formado? En entender cuando una cosa es la noticia, la crónica, otros géneros que son los informativos, y cómo le hago preguntas a esos textos que me proponen los medios de comunicación para saber si están opinando desde la noticia. Eso sí sería grave, eso sí sería un problema. Y entender que todos los lectores y los ciudadanos tendrían canales para plantearse eso, ¿cierto? O para hacer preguntas, o para decir, dejo de buscar este medio o de informarme en este medio, ¿cierto? Y ahí hay otra cosa que es importante. Por eso es muy valioso, y les decía al comienzo, hay que contrastar. No hay que leer ni nutrirse de un solo medio de comunicación y de información. Y frente a las páginas de opinión que se desarrollan con base en los artículos editoriales de un periódico, el artículo editorial de un periódico es aquel en donde ese periódico, ese medio de comunicación, deja, digamos, con claridad su apreciación y su opinión sobre un hecho u otro. Lo hacen los medios impresos, lo hacen los medios audiovisuales, los hacen los noticieros de radio, tienen sus secciones editoriales y demás. Y eso está bien, y eso está bien. Y por eso es que uno diría, qué bueno leer el periódico A, el B, el C, el D, y con base en eso yo como ciudadano formar mi propio criterio. Lo que es claro sí es que el gran elemento de confianza que tiene que tener un lector o un ciudadano es saber que detrás de un medio de esos formalmente constituido hay alguien que se tiene que hacer responsable de lo que se dice y de la veracidad de lo que se publica. Y para eso hay elementos también que tienen, a los que tienen acceso los ciudadanos, justamente para que ese derecho de información veraz, mejor dicho, que ese deber que tienen de proporcionar información veraz los medios de comunicación realmente lo cumplan. Los retos son muchos, se hacen de muchas maneras, y hay otra cosa para decirle a los lectores: los medios de comunicación y de información se transforman, no son inmutables. Cuando uno le dicen el tradicional, claro, tradición, porque tiene una tradición. No es lo mismo un medio que lleva 2 años de existencia a un medio que tiene 110 o 115 como otros de nuestro país. Y yo creo que también a uno le dice algo eso. Si un medio de comunicación ha logrado sostenerse, o incluso como Universo Centro, que creo que ya tiene 20 años, no sé cuántos tiene, eso quiere decir que hay una trayectoria, que hay una construcción, ¿cierto? Que hay un respaldo.
y que muchas cosas se habrán transformado a lo largo de esa historia, claro, porque ha habido distintos directores, porque ha habido distintas perspectivas, porque puede que haya cosas que se transformen un poco, si no radicalmente sí se transforman. Y lo notamos, como lectores de muchos medios, uno nota esas transformaciones también editoriales. Es solo que para poder entenderlas no nos podemos quedar con la idea de que esto era así, porque muchas veces lo que nos mata es la idea que tenemos de algo, no lo que realmente estamos comprobando en el día a día cuando le damos a algo la oportunidad de leerse. No sé si me hago entender. Es como cuando uno, no sé, tuvo por allá un amigo en el bachillerato y tenía una idea de él y se quedó con esa idea y de pronto a uno le caía bien o le caía muy mal, pero uno se quedó con esa idea. Se lo encuentra 20 años después y uno dice, ve, este sí era el que yo conocí, es cierto. Pero si no tuviste contacto con esa persona a lo largo de ese tiempo, no puedes conocerlo en sus transformaciones. Y los medios de comunicación se transforman, incluso editorialmente, incluso en sus políticas editoriales. Claro, muchas gracias. Bueno, de pronto tienen alguna otra inquietud, alguien que nos quiera plantear alguna pregunta para Clara o algún comentario también, pues Rico escucharlos también, no solo hablar yo. Desde lo que nos compartió, nos está compartiendo Clara el día de hoy. Están muy tímidos, Clara, muy tímidos. Bueno, bueno, pero si tenemos tiempo hay mucho de qué seguir conversando. Por acá nos hace un comentario Ever. Ever nos dice, pero en algunos medios impresos y de TV parece que cada periodista o columnista fuera editor, porque ataca ideas, ideologías, funcionarios, gobiernos, movimientos políticos y terminan tratando de convencer al lector, televidente, radio escucha de lo que piensa, incluso de tratarlo de enemigo de la verdad si no comulgan con sus ideas. Es una de las Esa es una interpretación. Muchas veces a mí como lectora o audiencia de algún medio también eso me pasa. Y vuelvo, insisto, ¿qué nos queda? Educar para que seamos capaces de saber hacer las preguntas y no tragar entero y saber elegir. El necesario pensamiento crítico del que hemos estado hablando. Total, total. Bueno, de pronto algún otro comentario o alguna inquietud que se nos plantee para Clara. Si no, entonces cerraríamos este espacio atendiendo, pues, es un espacio pues que se proyecta de 1 hora, pero en ocasiones como hoy nos Se nos extendemos extendió. un poquito, pero igual sería, como hablaba con Clara ayer, pues habría muchísimo de lo que hablar y contar y daría pues como para, no para un conversatorio, sino para 2 o 3 conversatorios con relación pues como a la información que nos convoca acá. Bueno, por acá dice Miguel que muy enriquecedor, muchas gracias. Igualmente Eduardo también y Ever nos dicen que muchas gracias. Pero no se nos vayan todavía, esperen que les voy a compartir una última información. Entonces, enseguida ya nos despedimos de Clara y nos despedimos todos nosotros. Les queremos hacer una invitación muy especial. Espérenme por acá un momentico, yo abro este enlace y también para Clara, porque es que la invitación es para todos. Qué bueno. Entonces, esperen que ya por acá está cargando, no lo tenía abierto. Si me regalan. Bueno, aquí les voy a mostrar desde acá porque de pronto me falla el ingreso. Entonces, les queremos el refrigerio. Claro, Ever, es que es el refrigerio. Precisamente lo que voy a hacer en este momento es a repartir los fichos. ¿Qué sería de un evento en Colombia sin refrigerios? Dios mío bendito. Ese es precisamente la invitación. No, aquí les voy a compartir. Nosotros tenemos un espacio que se llama Mi Comunidad. Es un espacio, pero pensé que había alguna inquietud. Es un espacio, una plataforma
un tanto pues simular como en su interfaz a Facebook, donde vamos a encontrar como unos grupos, pero son comunidades de aprendizaje. Este es un espacio que son unas comunidades de aprendizaje. Entonces, nosotros queremos crear comunidad con ustedes. Una comunidad en torno a estas conversaciones, a estos debates o a poner en tensión estos asuntos de las tecnologías de la información y la comunicación con aspectos de ciudadanía. Entonces, les hacemos la invitación a los que quieran pertenecer a este espacio de mi comunidad, donde vamos a encontrar contenidos de todo tipo, pero como les digo, pues relacionados con la cultura digital, pero la cultura digital, y como lo vimos hoy también, incluso desde un medio impreso, como es, obviamente que tiene otros canales, pero en su origen es un medio impreso, pues como el colombiano y el trabajo que se hace con Prensa Escuela. Entonces, nosotros les vamos a compartir por correo un archivo, o bueno, les vamos a compartir más bien un formulario donde ustedes registren sus datos y nosotros hacemos entonces la gestión para que entren a ser parte de mi comunidad. Aquellas personas que son pertenecientes a la Universidad de Antioquia tienen acceso directo a este espacio de mi comunidad, pero las personas que son externas a la universidad, pues si nosotros hacemos pues como la gestión para que hagan parte. Entonces les vamos a compartir un formulario para que ustedes nos regalen sus datos y nosotros poder entonces incluirlos en este espacio de mi comunidad de cultura digital, en el espacio o en la plataforma de mi comunidad. Entonces esa es la invitación que les hacemos y posteriormente les enviamos entonces el correo con el formulario para que ustedes se animen y hagan parte de esto y van a encontrar los talleres, estos, bueno, los espacios más bien, siempre me equivoco con la palabra, estos espacios de conversación y de formación, van a encontrar las grabaciones también de los encuentros anteriores, van a encontrar información que nosotros vamos a compartir, pero que la idea es que ustedes también compartan, por eso es una comunidad, ¿cierto? Una comunidad de aprendizaje, entonces todos podemos publicar el video, la noticia, el podcast, la infografía, todo. Todos podemos publicar esa información que nosotros consideramos importante para compartirla con el otro o poner en discusión o poner en tensión. Entonces, esa es la invitación que les hacemos el día de hoy. Ojalá se animen y hagan parte con nosotros de esta gran comunidad de cultura TIC para que estén acá pues como conectados con nosotros. Gracias, Sandra, muy Lastimosamente interesante. te defraudé Ever con el refrigerio, pero bueno, esa es la invitación que les hacemos. Darles las gracias, agradecerle muchísimo a Clara por este espacio, porque no es fácil gestionar pues espacios en aras pues como del tiempo. Muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos, por ponernos a reflexionar con todos estos asuntos, es cierto, generan tensión, pero es importante verbalizarlos y ponerlos pues como en consideración de todos los que estamos acá. Muchísimas gracias también a todos los que participaron, a todos los que se mantuvieron pues como en este espacio. Invitarlos pues entonces al espacio que tenemos dentro de 8 días. Recuerden que son todos los miércoles a las 4 de la tarde, entonces ojalá también se animen para acompañarnos luego. Muchas gracias a todos, gracias por escuchar, por permanecer y por también generar sus preguntas. Espero que haya sido grato, yo me sentí tranquila. Gracias, Andrea, por lograr eso y por permitirme compartir algo que ha sido pues mi pasión, mi trabajo y bueno, lo que seguimos haciendo en compañía de muchas otras personas que comparten este mismo interés. Muchas gracias a todos.